Buenas tardes, apreciada tutora y compañeros. En este momento voy a hacer una pequeña exposición acerca del capítulo número 7 del libro El español en contacto con otras lenguas. Bueno, conclusiones finales. Las situaciones de contacto del español con otras lenguas son muy diversas, tanto en los aspectos sociales y políticos como en los lingüísticos. Como lengua oficial de uno de los imperios más extensos y poderosos de la época colonial, el castellano hoy en día se habla en 4 continentes: Europa, América, África y Asia, y ha entrado en contacto con una gran variedad de tipos de lengua, algunas históricamente relacionados como el catalán, el portugués y el italiano, y otras muy diferentes en términos estructurales como el vasco en la península ibérica, el maya, el náhuatl, el quechua y el guaraní en Latinoamérica y las lenguas bentúes en África. En este capítulo sintetizamos los resultados del contacto lingüístico que venimos analizando. Bueno, ahora los resultados del contacto lingüístico. A pesar del inmenso espacio geográfico que abarca la lengua castellana desde la época colonial y la alta diversidad tipológica y sociohistórica de las lenguas con las que ha estado en contacto, los cambios lingüísticos han sido mínimos en términos estructurales, tanto en las situaciones de préstamo en las que la influencia léxica es común, pero hay mucha más resistencia en las transferencias como son la fonológica y morfosintáctica, como en las situaciones de interferencia lingüística en las que hay más posibilidades de cambio fonológico, morfológico y sintáctico. Bueno, los principales cambios. Resumen de los principales cambios lingüísticos que caracterizan el español en contacto con otras lenguas. Los cambios fonológicos. El sistema vocálico del español se ha mantenido relativamente estable. En Galicia hay apertura de las vocales medias por influencia del gallego, mientras que el español fronterizo de Uruguay se pronuncian cerradas por influencia del portugués. Hay confusión de vocales medias y altas en el español quechua hablante en los Andes debido a la transferencia del quechua. En cuanto a la variación consonántica, es muy notorio en los habitantes que adquieren el español como segunda lengua, por ejemplo en Latinoamérica, donde predominan hablantes de lenguas indígenas. Bueno, ahora vamos con los cambios morfosintácticos. En los pronombres, en varios estudios se ha considerado la posibilidad de que en las variedades del español en los Estados Unidos se dé una elevada frecuencia de pronombres de sujeto explícito debido a la influencia del inglés, lengua en la cual es casi obligatoria su expresión. Todos los pronombres hay que utilizarlos en el inglés. Bueno, en las formas verbales, el contacto lingüístico ha llevado a modificaciones en algunas variedades de la lengua. Por ejemplo, el español hablado en Estados Unidos. Se han documentado simplificaciones del sistema de aspectos y modo, pero esta simplificación resulta de la adquisición incompleta del español en hablantes nacidos en Estados Unidos. El orden de las palabras. Tanto en la zona andina como en el País Vasco se ha observado una elevada frecuencia del orden de elementos oracionales, fenómeno que se puede atribuir al contacto con lenguas tipológicamente distintas. Bueno, ahora vamos con los cambios pragmáticos. A nivel pragmático se hace más evidente la influencia de lenguas de contacto. Vamos a hablar de la doble negación. Su uso se asemeja a la partícula no, que puede ocurrir al final de las oraciones negativas. Por ejemplo, no lo creo, no. Bueno, ahora los mandatos. En los mandatos con el futuro sintético, apurárase, no hay cambio porque esta estructura existía en la época medieval. En cambio, con los mandatos con el gerundio, deme cerrando la puerta, se introduce un nuevo patrón por influencia del quichua. Ahora, los marcadores de discurso. El uso de los marcadores surge como uno de los primeros índices del contacto del español con otras lenguas. En situaciones de préstamo se da la integración de marcadores, como es el caso del español en los Estados Unidos,
mientras que en las situaciones de interferencia se puede dar la alteración de los marcadores como ocurre en el español andino. Bueno, ahora hacia el futuro. Aquí vamos a ver algunas recomendaciones para estudios del español en contacto en el siglo XXI. Hacen falta más estudios variacionistas para comprobar los resultados del contacto lingüístico y determinar su correlación con otras variables lingüísticas y los factores sociales. Son necesarios más estudios etnográficos que incorporen análisis de redes sociales. Faltan indagaciones de este tipo, sobre todo en Latinoamérica, para esclarecer los fenómenos de difusión de variantes vinculadas al contacto del español con otras lenguas y entender los mecanismos, tanto sociales como lingüísticos, que promuevan el cambio. Bueno, compañeros, esto ha sido todo de esta exposición. Gracias por la atención y nos vemos en otro momento.